Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En nuestros barrios ocurren cosas muy interesantes, muy importantes, y es importante que precisamente, valga la redundancia, echemos de vez en cuando una mirada a nuestros barrios. Mucha gente entiende, y no mucha gente, gente muy específica, sobre todo estos medios, que estas revistas comerciales que uno ve todos los días, que tienden a dar la impresión, a vender la impresión de que los barrios de nuestro país son sectores en donde se vive en una violencia constante, en donde no se puede vivir, en donde solo reina la delincuencia. Nada más lejos de esa realidad, nada más lejos de eso que se quiere vender con el propósito de disminuirnos a todos, con el propósito de vender una imagen negativa de la República Dominicana y de la gente nuestra que vive, que crece en los barrios y que crece en todo el sentido de la palabra. En nuestros barrios hay que ir a ver los emprendimientos, hay que ir a ver a la gente haciendo su vida, la vida cotidiana, la de todos los días, haciéndola a golpe de trabajo, a golpe de trabajo, a golpe de dignidad, a golpe de honradez. Hay que irse a los barrios. Y vea usted, por ejemplo, esta muestra, Arte sin salir del barrio. Ángeles de la Cultura es uno de los programas que patrocina, que promueve el despacho de la primera dama, doña Cándida Montilla de Medina. Y ese es un programa dirigido a jóvenes y a niños que en nuestros barrios precisamente están haciendo arte, están haciendo cultura, porque por un lado la jornada escolar de tanda extendida, de 8 horas de clase, por el otro lado los institutos de atención integral a la primera infancia, y por este lado esta iniciativa de Ángeles de la Cultura están llevando a los barrios no solo de la capital, sino ya de algunos centros, de algunos lugares en el interior a donde se está expandiendo precisamente estos espacios de creación, estos espacios de construcción de la dominicanidad, de construcción del arte, de la cultura y de un nuevo ser humano en la República Dominicana. El nuevo dominicano y la nueva dominicana que harán de este país todo lo que soñaron los padres de la patria. Valga el recuerdo a propósito de entrar casi ya en el mes de la patria. Comparto con ustedes este corto de la Dirección de Comunicación de la Presidencia, que se llama Dirección de Comunicación, la DICOM de la Presidencia. Arte sin salir del barrio, para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos y cuando nos referimos a nuestros barrios. Arte sin salir del barrio. Vean cómo crecen nuestros chiquitines y nuestros jóvenes en los barrios de nuestro país. Adelante, director.
para que usted entienda de qué hablamos. 2.735 jóvenes inscritos en este programa, en Ángeles de la Cultura, que reciben clases de arte gratis y sin salir del barrio. Programa del despacho de la primera dama, que descubre talentos que nacen y viven en los barrios. Las aulas de las escuelas se convierten todos los sábados en academias de arte. Clases de danza, teatro, reciclaje artístico, banda rítmica, como ustedes lo han visto ahí ya, creación literaria, títeres, educación musical y pintura para los niños y jóvenes de 6 barrios del Gran Santo Domingo: Cristo Rey, Capotillo, El Dique, Los Guandules, La Nueva Barquita y Las Palmas de Herrera. También en Santiago 2 academias, en Tamboril y en Cienfuegos, y en San Juan de la Maguana y en la Altagracia. 4 provincias. El gobierno del presidente Medina, a través del despacho de la primera dama, de este modo, y del programa Ángeles de la Cultura, fomenta el desarrollo, la creatividad, la disciplina y los valores de la mano de la cultura y la educación. Un segundo ejemplo de lo que está pasando ahí en estos barrios de Santiago, de la capital, de Higüey, de San Juan, es este brevísimo corto de la DICOM, de la Dirección de Comunicación de la Presidencia, que se llama Suena la música en Cristo Rey. Los sábados son días de música en Cristo Rey. Vamos a compartir ese breve reportaje sobre este programa Los Ángeles de la Cultura del despacho de la primera dama, que todos los sábados, como los sábados y los domingos no hay clase en las escuelas, pues entonces las escuelas son un espacio para seguir educando, para seguir creciendo, para seguir compartiendo y para seguir formando, construyendo cultura y ciudadanía en todo el país, solidaridad. De eso se trata. Suena la música en Cristo Rey. Adelante. Así se vive la dominicanidad y la esperanza, dice el texto. 2.300, 2.700 jóvenes están en este programa. Un programa estupendo que está construyendo precisamente eso en los barrios. Nuestros próximos músicos, nuestros próximos actores y actrices, nuestros próximos escritores de teatro están formándose ahí en esos espacios. Y en pocos años se verán los frutos. Como ya empiezan a verse los frutos del trabajo que se inició con la construcción del teleférico ahí en Cristo Rey, en esta zona de Santo Domingo Este, más bien, en Santo Domingo Este. Un nuevo sistema de transporte masivo que conectará con el metro de Santo Domingo.
dicho sea de paso, que a su vez pues hará que la gente de todos esos barrios de Santo Domingo Este puedan conectarse con el centro de la ciudad para llevar a cabo, para desarrollar sus vidas en lo que canta un gallo y con tan solo 20 pesos. Con tan solo 20 pesos usted montará en el teleférico lo monta en el metro y el metro lo deja donde usted quiera, aquí en la capital. Y desde luego, esta es la primera línea del teleférico, porque se continuarán haciendo teleféricos en otros lugares donde sea necesario. Ahí están los vagones del teleférico que tendrá capacidad para movilizar 200.000, casi 300.000 personas cada día. Ya usted puede saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de un medio de transporte eficientísimo, en minutos además cómodo, fresco y con toda la seguridad del mundo. Existe en muchísimos lugares del mundo el sistema de teleférico y aquí lo tenemos desde los años 70 ahí en Puerto Plata. Todo el que ha ido a Puerto Plata probablemente se habrá montado ahí en ese teleférico que tiene ya más de 40 años funcionando. Óigase bien, que lo construyó una empresa italiana, si mal no recuerdo, y que en los años 70 sirve para que los turistas, los visitantes de Puerto Plata, pues suban hasta la loma Isabel de Torre, bien empinado, dicho sea de paso. De manera que nosotros no es esta una gran novedad que digamos, puesto que ese teleférico de Isabel de Torre, mírenlo ahí, bien largo, bien alto, da esa vista que usted tiene ahí de Puerto Plata, exactamente. Esa misma vista que usted está teniendo ahí de Puerto Plata, usted la tiene desde el teleférico de Puerto Plata. Ahora tendremos un teleférico aquí, no con dos funiculares o dos carros, dos vagones, como usted le quiera llamar. No, este va a tener por lo menos, no sé, 20 vagones tendrá. Debe ser por ahí que ande la cosa. El primer teleférico de Santo Domingo que va a entregar, sí, ahí está el teleférico de Puerto Plata. Bueno, imagínese usted que se va a inaugurar ahora próximamente aquí. Los vagones, los carros son mucho más amplios, más bonitos, más espaciosos, más ventilados probablemente que este de Puerto Plata, que ha sido un ejemplo, ha sido un ejemplo, hay que decirlo, porque la comunidad de Puerto Plata ha logrado mantener funcionando su teleférico ya por más de 4 décadas y ahí no ha habido nunca ni de qué quejarse. Yo me quejé bastante de los accesos al teleférico porque había una calle de acceso al teleférico que usted dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que un espacio a donde va a visitar tanto turista pues no tenga unas calles de acceso que sean modélicas, que sean limpias, que sean etcétera? Bueno, pues bien, ahora tendremos teleférico después de esa experiencia de 40 años aquí en Santo Domingo Este. Y quiero compartir con ustedes este breve documental, este breve informativo de la Dirección de Comunicación de la Presidencia, que nos presenta precisamente al teleférico de Santo Domingo que ya está en prueba. O sea, ya está funcionando, pero en prueba solamente. Pronto será inaugurado, pronto será entregado el teleférico de Santo Domingo a los residentes en Santo Domingo Este y en Santo Domingo, parte de Santo Domingo Norte también, dicho sea de paso. Veamos cómo es que va funcionando en prueba ya el teleférico de Santo Domingo. Adelante.
Ahí está el teleférico de Santo Domingo. El nuevecito, ya en transmisiones de prueba, diríamos. Es decir, está trabajando, pero solamente hasta que se ponga ya en marcha. Probablemente en febrero o a más tardar, en marzo, estará funcionando el teleférico, conectando a 30 barrios de Santo Domingo Este. Digo 30 en números redondos, alrededor de 30 de esos barrios, transportando más de 200.000 personas todos los días, conectándola con el metro de Santo Domingo y con la OMSA, que también se articulará con el teleférico, y dentro de unos años estará articulado también con el Aquabús, que va a funcionar por todo el río Ozama, que dicho sea de paso, estamos rescatando el río Ozama. Ya de ahí salió la gente que estaba en la vieja barquita, ahí en la orilla del Ozama, precisamente, y ahora van a salir 2.000 familias más que están al lado ahí. Se le mete el agua del Ozama, para que usted entienda de qué estamos hablando. Están justo ahí, con el agua del Ozama en su patio, porque esas son las cosas que nosotros vimos en todas estas décadas de abandono de toda esa gente, y más vale que lo dejemos ahí. Pero de ahí saldrán unas 2.000 familias con la remodelación del nuevo Domingo Sabio, van a ir a residencias, a apartamentos, ahí en la misma zona que se van a habilitar para esto, mientras las demás personas de Domingo Sabio, 10.000 familias, se les van a habilitar todas las calles, se les va a habilitar transporte, se la va a conectar con el centro de la ciudad. Habrá escuelas, cuarteles de la policía, espacios para el recreo de toda la gente, porque se hará una vía panorámica a todo lo largo del río Ozama. Véanlo ahí. Es lamentable que quienes nos siguen por la radio no puedan ver esto, pero bueno, ya podrán verlo, la obra, que dicho sea de paso, está ahora en un proceso de trabajo de levantamiento de datos que acaba de concluir, y ya empiezan a diseñarse las obras que van a convertir ese espacio de Domingo Sabio, que son los guandules, que es la ciénaga, etcétera, en un espacio habitable, en un espacio digno, en donde la gente pueda vivir con decoro, no hacinada, no amontonada como ha vivido tantas décadas, y por lo tanto las plantas de tratamiento, que ya están prácticamente en su fase final también de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, permitirán que este río, todo su curso, el río Ozama, sea recuperado, sea rehabilitado para el transporte, para el disfrute, para la recuperación de la foresta de la orilla del río, y que sea recuperado todo precisamente para todos los dominicanos, que de alguna u otra manera, no solo los que viven, sino los que pasamos por ahí también, que tenemos derecho a ver ese río como lo fue en otros tiempos. Así que eso está pasando ahí en todos esos barrios. Así es. Mire, yo quiero compartir una información que en el día de ayer fuera en una de las más extrañas de las revistas comerciales nuestras, fuera resaltado, destacando que el hielo y el fuego asedian el clima global. Y aquí está la primera página de ayer de esta revista, evidentemente. Y en la página de adentro, pues, desarrollan el tema, sobre el tema del clima global. Pónganmelo ahí, frícenmelo para yo poder referirme. Dice, extremos en temperatura se viven desde Australia a Estados Unidos. En el caso australiano hay una foto, que es la que está abajo a la izquierda,
que da cuenta de que el asfalto se derrite por el calor. Es decir, fíjense lo extremo que resulta ese calor que está haciendo en Australia, que es prácticamente un continente. Sabrá Dios si no es en todo el territorio, ¿verdad? Australiano, que es inmenso, pero es un gran... Y en el caso de Canadá, por ejemplo, las cataratas del Niágara, que usted ve aquí abajo a la derecha, están congeladas. Están congeladas, un verdadero espectáculo que le ofrece la naturaleza al hombre. Porque ese es un curso de agua tan impresionante que resulta tan difícil uno imaginar esa temperatura en esa agua como para que se llegue a esos niveles de congelación. Y muchos estadounidenses se vieron sorprendidos por las nieves, incluyendo en la Florida. ¿Por qué destacar este tema? Porque hay temas que ciertamente son globales, independientemente de que a alguien, por ejemplo, como Donald Trump, se le ocurra pensar que ese problema no es realmente su problema y que van a actuar en consecuencia. Decía, a nosotros eso no nos importa mucho. Y la realidad es que a ellos parece que Papá Dios los castiga y pone ahí todos los elementos como para que piensen sobre esa decisión, que corresponde a esta administración de Donald Trump, pero que en realidad tiene, en el caso de la sociedad norteamericana, tiene también posiciones muy consecuentes con respecto a este tema. Al Gore ha hecho importantes aportes en esto. La comunidad científica norteamericana también. Y hay que reconocer también, en este sentido, la posición asumida por Barack Obama, que también prácticamente despidió su segundo mandato, asumiendo llamar la atención al mundo en un documental que no sé si usted ha visto, con el cual participa él junto a otras grandes figuras del cine y del mundo. Esto tiene también que ver, y de ahí que lo mencione, con que el petróleo está subiendo. Y esto podría pensarse que favorece incluso a Venezuela, que es productor de petróleo, aunque sea importador de gasolina, es productor de petróleo. A todos los productores y exportadores de petróleo. En el caso nuestro, es una variable que ciertamente puede afectar las proyecciones y los presupuestos. ¿Por qué? Porque se tomó de base un barril de petróleo a $50 el barril. Y ya, entre otras cosas, porque en invierno en general, pues tienden este tipo de recursos, el gas y el petróleo, a encarecerse. Cuando los inviernos son extremos, como es el caso en esta ocasión, en los sitios donde generalmente hace mucho frío, esto se extrema, pues aumenta considerablemente el consumo de la calefacción, es decir, del gas, si es por gas o por cualquier otra fuente. Y eso tiene por igual que llamarnos a preocupación. No es una variable, nunca ha sido una variable, la de los hidrocarburos, una variable que comportándose a la sanfazón o como quiera, o como acontezca, no afecte en conjunto la economía de este país y de cualquier otro. De tal suerte que nosotros tenemos que darle seguimiento a esto. ¿Por qué? Porque el clima, obviamente, cambiante, es por igual una gran variable macro que también afecta las economías y los cálculos que se hacen
para proyectar el futuro de nuestras naciones. ¿Qué resulta? Que en el caso, por ejemplo, de Venezuela, y esto a propósito de que tenemos expectativas positivas con respecto al diálogo, que ya se reinicia mañana, ya la oposición venezolana está en el país. En Venezuela, a propósito de una guerra económica que se le hace a aquel régimen y a aquel pueblo, la situación también es extrema. Hay un desabastecimiento absoluto. Y en la lógica de una parte importante del empresariado importador, comercial de Venezuela, la inflación es brutal, pero esto se acompaña de un desabastecimiento. Se puede hablar de hiperinflación incluso, porque es de prácticamente un 400% en los últimos 2 o 3 años. Y eso es una gráfica que indica claramente que no se trata de una inflación prototípica, que anualmente, bueno, pues va generando un determinado incremento. No, esto es así, ¡guau! Un 400%, y eso obviamente responde a una guerra económica que se está haciendo, pero además a que los sectores, estos sectores a los que me refiero, han llegado a posiciones extremas, que sacrifican la calidad de vida del pueblo venezolano y que, bueno, pues motivan que mucha gente tenga que salir de ahí, la insatisfacción de mucha gente, y se insiste en que en medidas de control de precios, porque ciertamente hay bienes de consumo masivo que de repente son inalcanzables para la población, porque aunque el gobierno ha incrementado los salarios, pues esto no se corresponde con el nivel de inflación, el aumento de los salarios. Ahí hay una situación extrema que conduce prácticamente a la ingobernabilidad. Ahí lo que se quiere es generar una situación extrema que, con diálogo o no, dependiendo de él también, se pueda llegar a cualquier situación, desde un magnicidio, un golpe de Estado militar, si fuese el caso, que no parece el cuartel estar dividido, pero sí, o una guerra, una invasión, también sí, se habla de eso, analistas importantes se cuestionan esto, ¿habrá o no habrá invasión a Venezuela? Lo que crispa obviamente la coyuntura y la situación de Venezuela. ¿Por qué pongo esto en el caso? Porque aquí hay gente que está jugando a llevar las posiciones a los extremos, de tal suerte que lo que estamos logrando, que es un crecimiento económico sostenido por encima de un 5% promedio, imprescindible para asumir los grandes retos que tenemos por delante. Y ojalá esto fuera un 8, un 7, un 9%, un 10% anual durante por lo menos 15 años, para lograr poder mostrar importantes resultados en materia de desarrollo humano. Y lo saben todos, lo sabe todo el que sabe 3 cosas. Sabe que esto es imprescindible al momento de proyectar el crecimiento o el desarrollo o la disminución marcadamente de la pobreza y de la pobreza extrema en países como el nuestro. Pero además que la gobernabilidad es un elemento fundamental para un sector, en el caso nuestro como el turístico, que tiene metas propias, pero que aporta tanto a la economía. Siempre he dicho, ahí donde hay crisis de gobernabilidad, crisis políticas más que crisis económicas, la situación se extrema también. Es el caso, por ejemplo, catalán. Salida de empresas, de miles de empresas, y entre otras cosas, una reducción considerable de la actividad turística.
de la actividad turística, de la cual esa nación, la catalana, pues aportaba, o con la cual esta nación aportaba al Producto Interno Bruto de España un importante porcentaje. Comenzando el año, hay gente que insiste en hablar y decir y negar las bondades o las metas alcanzadas en el año pasado, y que por otro lado lo que se está planteando y lo que pretende es generar un clima también de ingobernabilidad en la República Dominicana. Entre otras cosas porque es una reiteración y es una especie de concierto, por lo tanto también de partitura, en donde hay distintos músicos, hay distintos intérpretes. Por ejemplo, aquí se da cuenta en el día de hoy, en esta otra revista comercial, de que los jesuitas de la República Dominicana arreciarán su lucha por mejores condiciones sociales y su lucha o su compromiso aún más cercano a la lucha contra la corrupción. Pero yo creía que era misa que daban los sacerdotes. Bueno. Y que... parece que en diciembre, parece que le han dado en diciembre del 62 misión. No era precisamente misa, no sino arengas contra el PRD, contra su candidato, contra que era el profesor Juan Bosch. Claro, claro. Y llegaron a la reconfirmación por esa vía. Sí. Y bueno, finalmente no pudieron evitar el triunfo electoral del profesor Juan Bosch, pero 6, 7 meses después lo defenestraron, sí, señor, le dieron un golpe militar, se pusieron en contubernio con la caverna militar y con intereses extranjeros y terminaron frustrando las expectativas que el pueblo dominicano se había creado y generaron un clima de ingobernabilidad tal que luego del golpe de Estado, lo más granado de la clase media y de la juventud de clase media de este país se fue estúpidamente, por así decirlo, con todo el respeto, porque para mí son verdaderos mártires de la patria, se fueron para las montañas y la mayoría de estos jóvenes fueron fusilados o perseguidos o luego tuvieron que ir al exilio. Y en el país se llegó entonces a una guerra civil. Y se llegó entonces a la segunda intervención militar norteamericana, grosera. Y de ahí la historia es bastante conocida. Una iglesia que había luchado contra la corrupción se puso sobre el lado, en aquel entonces, de la corrupción balaguerista, de la corrupción de los militares trujillistas y posteriormente balagueristas, grupos militares que también podríamos identificar claramente con nombres y apellidos. Y convirtieron aquello en una gran alianza que le permitió al doctor Joaquín Balaguer, por encima de la voluntad popular, a gobernar durante 12 años. 12 años, ¿verdad? No, más. ¿No? 12 años. El doctor Balaguer estuvo 12 años primero y 10 después, 22 años. Hasta el punto, y esto es bueno porque estamos hablando de esos anuncios que hacen órdenes religiosas como en este caso los jesuitas. Recuerdo que en el 1974 fueron muchas las ocupaciones en contra de la voluntad de la iglesia, las ocupaciones de los jóvenes y estudiantes de este país de las iglesias, de los templos católicos, que tuvieron que salir, o tuvimos todos que salir de los distintos templos donde fuimos de alguna manera a refugiarnos, a donde no nos quería la iglesia. Tuvimos que salir una semana antes del 16 de mayo de 1974, porque la banda colorada, entre otras cosas, y porque la represión era de tal magnitud, y porque el fraude de 1974, pues había hecho que muchas fuerzas que iban a participar en el proceso electoral, a última hora, se retiraran de la misma.
una situación de suma ingobernabilidad, de predominio absoluto de la violación de todo tipo de derechos. Y sin embargo, esas órdenes estuvieron siempre al lado de esos sectores, impúdicamente. ¿Hacia dónde va mi comentario, querido Ramón? Es a que nosotros tenemos que cuidar el clima de democracia y de gobernabilidad como la niña de nuestros ojos. Porque aquí hay gente que sigue pensando que somos nosotros los que estamos en la situación de Puerto Rico, en la situación de Venezuela, en la situación de Cuba, en la situación de Honduras. Porque en todos lados se quiere aplicar el mismo librito y doblarle el pulso a actores que en sí mismos constituyen o expresan la voluntad de la mayoría en democracia, no como sucedía en el año de 1974. Y se trata pues de que se entienda, y lo entiendan los sectores sindicales, populares, de los trabajadores, lo entiendan los sectores empresariales del país, que estuvieron coqueteando en su momento con generar aquí una situación como la que quisieron o se quiso generar recientemente en Irán, porque es un modelo a seguir, como pasó en Egipto, como se pretendió en Siria, como se ha pretendido en cualquier lugar, montar el mismo tipo de golpe blando, le llamaban ustedes recientemente, pero yo no sé qué bendito, qué es lo que tiene de blando. ¿Qué es lo que tienen de blando? Pero lo cierto es que hay gente irresponsable que pretende que el liderazgo político, que tienen que construir un liderazgo político propio sobre la base de una nueva épica que ellos encabezan como los adalides de la lucha contra la corrupción y demás. Y por eso usted ve que este señor o uno de estos dice en la misma revista comercial que le sirve a uno y a otro, dice, seguirá apoyando a la Marcha Verde. Entonces, sobre la base de esto y sobre la base de que podría ser que los precios del petróleo nos afecten, de que las expectativas de crecimiento no sean tales y de que si no se aprueba la ley de partidos políticos, y si no se independiza el Ministerio Público, que no lo dice la Constitución de la República. Ellos quieren modificar la Constitución de la República, pero solo en los aspectos que ellos entienden imprescindibles. Le temen como el diablo a la cruz a un solo aspecto que bien podría modificarse, y lo digo francamente, el de la reelección, que es en el fondo lo que más le preocupa. Pero introducen el elemento de que si esa ley de partidos políticos no se aprueba, y la ley electoral, por consenso, no por la mayoría que la Constitución dice que se toman las grandes decisiones, como por ejemplo esa, la de usted decir, bueno, a partir de ahora el Ministerio Público no lo nombra el presidente de la República, y si lo hace tiene que elegirlo entre los de nuestras filas. No puede elegir el de ellos, sino tiene que elegir el de la oposición para que sea independiente el Ministerio Público, porque si no, la justicia efectivamente no sirve para nada. De ahí la posición extrema de que este país lo que hay que hacer es voltearlo totalmente, desmembrar la Suprema Corte de Justicia, todos los tribunales y modificar la Constitución para que sí se pueda elegir a uno de ellos como Ministerio Público. Entonces, visto así las cosas, hay que advertirle al país. Aquí hay gente jugando irresponsablemente a llevarnos a una situación extrema de ingobernabilidad de cara al 20, pero de cara a cualquier proyecto aventurero. Por eso te dicen, todos ellos, en un momento o en otro, que aquí lo que pasa es que no ha aparecido un coronel que se case con la gloria. Porque si aquí hubieran hombres y mujeres con pantalones, aquí ya la cosa no fuera lo que es. ¿Y qué es lo que es?
Entonces, al país hay que advertirle cómo irresponsablemente, incluso los benditos jesuitas, son capaces de actuar en contra de la Constitución, en contra de la democracia y en contra de los intereses del pueblo dominicano. Bueno, a usted le preocupan mucho los jesuitas y todas esas cosas, pero ellos lo que están es preocupados, muy preocupados, porque resulta que el presidente Danilo Medina obtuvo 62% la votación el año antes pasado, ya, 2016, y todos los estudios que se hacen hasta este momento dicen que se mantiene impertérrito. Usted conoce esa palabra, ¿verdad? Es decir, que no cambia, que está ahí, plantado en más de 60% de apoyo de todos los dominicanos, porque los dominicanos no son esta gente, no son estos grupitos de poder que están atrás de estos negocios, de los medios de comunicación. El pueblo dominicano es mucho más que eso, y el pueblo dominicano reconoce a quién es que anda todos los días metiéndose saltando charquitos, como dicen algunos por ahí. ¿Quién es que anda saltando charcos? Ese es el presidente de la República, que tiene una cosa muy clara, pero muy clara. Un gobierno solamente se legitima y solamente sirve cuando sirve. Cuando sirve. Es decir, cuando está con la gente, haciendo lo que tiene que hacer. Cuando va a reunirse en las visitas sorpresas con la gente del campo, con la gente de la ciudad, con la gente de los pueblos, a gobernar horizontalmente con ellos, a oír qué es lo que ellos piensan, qué es lo que usted tiene y cuál es su problema, y sobre todo a resolver el problema, a resolver los problemas. Ahora mismo pues vamos a entregar el teleférico, el primer teleférico de la provincia Santo Domingo Este, que también beneficiará a Santo Domingo Norte, para que tengamos idea de lo que estamos haciendo. Pero ya va a entrar en funcionamiento la primera etapa de las plantas de tratamiento el río Osama, precisamente, y de Isabela. Sí, de los ríos Isabela y Osama. Esto va a recoger las aguas servidas, las aguas negras, las aguas sucias de casi 500,000 de dominicanos. Eso no lo había hecho aquí nunca nadie. Vean ustedes, ahí hay como 16, 20 plantas de tratamiento de agua, de aguas residuales que van a llegar al río ahora descontaminadas totalmente descontaminadas. Estamos recuperando ese cauce de agua que ustedes ven ahí, todavía con cierta belleza. Entonces, hablemos de esto, ¿no? De estas cosas que están ocurriendo. El 911 se extenderá a 38 comunidades más en este año. Vea usted de qué es que estamos hablando, Ya el 58% del país, óigalo bien, en 5 años, el 58, en 5 no, en 4 años, porque el 911 empezó a funcionar en el 2013, casi un año después de que el presidente había tomado posesión en el 2012, un año después empezó a funcionar, en el 2013 el 911, que está en San Cristóbal, que está en Jaina, que está en La Vega, que está en Santiago, que está en las 3 provincias de Santo Domingo. El 58% del país ya está beneficiado y está vigilado y está asegurado por el 911, que es un servicio de atención a las emergencias de salud, pero también emergencias de seguridad, emergencias contra la violencia, emergencias de cualquier tipo. El 911, y en este año 2018, el 911 llegará ya a Baní y a no sé cuántos pueblos más del sur
y de otros lugares de la región este, San Pedro de Macorís, por ejemplo, etcétera, se integrarán este año al 911 para que usted entienda de qué es que estamos y expliquemos, nos expliquemos el porqué de toda esta alaraca, de toda esta gente. El porqué de toda esta alaraca, de todo esta bulla que nos quieren meter todos estos medios de comunicación y todos estos señorones de la oposición abierta y de la oposición no abierta, la encubierta, porque hay una oposición encubierta por ahí también. Mírelo aquí. O estos políticos de la oposición, entre comillas, que la revista comercial da cuenta de sus intereses. Político crea disputa por no pagar impuestos. Este señor se baña con Lemisol. Se baña, hace 15 años que se baña con Lemisol. Todos los días. Y tiene 15 años que no paga el ITEVI que tiene que pagar. Y está condenado por varios, y hay decisiones de la DGE, de la Dirección General de Impuestos y todo el mundo. Y es el presidente de un partido de oposición. Mire, en poco tiempo en nuestro país se han entregado ya 40.000 títulos de propiedad a dominicanos y dominicanas. Y cuando usted habla de 40.000 títulos de propiedad, usted tiene que pensar en un título que no favorece a una persona, favorece a una familia, porque es una propiedad a la que se le está dando seguridad, es una propiedad y es una persona a la que se está convirtiendo en sujeto de crédito, es una persona a la que se le está asegurando lo que tiene, un pedazo de tierra que lo puede convertir en riqueza, no solamente por la vía de la agricultura, sino también por la vía de la construcción, si lo que quiere es construir, o por la vía del acceso al crédito, si lo que quiere es utilizarlo como un apoyo para apalancarse, como dicen ahora los economistas, ¿sí? Que ahora se habla de apalancamiento, de financiamiento, para búsqueda de dinero para inversión. Eso es lo que les debe explicar a todos ustedes y a todos nosotros, que todos los estudios que se están haciendo todos los días aquí, porque todo el mundo está haciendo encuestas todos los días, dicen que el presidente de la República, el gobierno dominicano, tiene una aprobación de más de un 60%, es decir, que han pasado ya más de un año de las elecciones de 2016 y más de 6 de cada 10 dominicanos dicen que el país va por la vía correcta y expresan su apoyo al gobierno del presidente Danilo Medina y además de eso expresan su confianza en por dónde va el país. Más de 40.000 dominicanos y dominicanas que han recibido su título de propiedad. Hay que saber que en los 50 años que tenía de existencia ese proceso en la República Dominicana, que lo inició Juan Bosch en el 62, hace 55 años, en esos más de 50 años se habían entregado alrededor de 14.000 títulos, que no eran títulos, muchos de ellos, eran títulos provisionales, les llamaban, carta constancia, también les llamaban, etcétera. No eran títulos reales, pero bueno, de alguna manera le dejaban a la gente, ¿no? Agrimensura ni nada. Lo que se está entregando es un título de propiedad, con todas las garantías legales del catastro de la República Dominicana, que es un catastro ya modernísimo, georreferenciado, es decir, con establecimiento de límites de propiedad mediante el sistema de triangulación que le llaman GPS, sistema de posicionamiento global, es decir, que es con satélite que está hecha la georreferenciación de cualquier parcela, de cualquier solar
que nadie puede venir a decir, no, esto va por aquí, no, ese pedazo lo tenía yo, no, eso está establecido ya científicamente en el Catastro Nacional. Y además, lo más interesante es que esos más de 40.000 dominicanos y dominicanas que han recibido ese título de propiedad del Estado no han tenido que invertir un chele, no han tenido que invertir un centavo, óigalo bien, un centavo no han tenido que invertir. La inversión la ha hecho el gobierno dominicano, quizás, el gobierno Ramón, del presidente quizás, Medina. Ramón, lo más importante es, por así decirlo, es que es una promesa cumplida. ¿Y por qué es importante? Porque aquí hay gente que habla de la desconfianza que tiene el pueblo y que tiene la gente frente a los políticos que ofrecen y demagógicamente las cosas. Bueno, pues en la acción política real es la de que es una promesa cumplida. Porque eso es un compromiso con gente que tenía, como bien usted dice, 60, 50 años ocupando una parcela que al final de cuentas no les servía para nada o no era, porque además no podían tener acceso al financiamiento, no habían programas de acompañamiento, no había una política dirigida a hacer productivo el campo dominicano. Con esa gente que vieron se empobrecieron teniendo la tierra, que es quizás el principal de los recursos para producir riqueza. De tal suerte, Ramón, que eso hay que saludarlo y también eso explica. Claro. Las promesas cumplidas explican también por qué la valoración positiva que puede tener un determinado sector frente a los políticos, en este caso frente al presidente de la República. Mire, y la agenda que se nos quiere imponer a nosotros es la agenda de la crispación. Y es una lástima ver sectores de la Iglesia Católica sirviéndole a esa agenda, la agenda de la paranoia, la agenda de la catástrofe. Esto es una catástrofe este país. Miren aquí, los haitianos se burlan todos los días de los controles en la frontera, dice esta tribuna de la crispación, esta tribuna de la catástrofe. Del Opus Dei. Esta tribuna del... yo no sé cómo llamarle usted que es a profesor, esta basura, pero esta tribuna lo que quiere decir es que este es un país donde la gente no se respeta, que este es un país donde ni siquiera los cuerpos armados del país tienen control del país, lo cual es una sinvergüencería de esos periodistas, de esos, que cobran bastante bien, por cierto, ese servicio que hacen. Eso es una sinvergüencería, vender la idea de que este es un país que está a la bandolera, en bandolera. Eso es falso, absolutamente falso. Y hay que recordarlo, nunca como hoy estuvieron mejor defendidas las fronteras en la República Dominicana. Nunca como hoy se había llevado a cabo en la República Dominicana un plan nacional de regulación de la presencia extranjera en la República Dominicana. No solo la de los haitianos, ¿no?, sino la de todos los extranjeros que estaban aquí en condición ilegal, que a estos bandidos, a esta gente de estas tribunas no les importaba nada, que aquí había europeos, que aquí había de todas las nacionalidades en situación ilegal. Lo que le importaba a ellos eran los haitianos. Pues bien, los haitianos tienen que someterse también a ese plan nacional de regularización que dicho sea de paso, su segunda fase en el día de ayer. Ayer empezó la que los incluye a todos, claro, para que los no residentes puedan incluso cambiar su condición o su estatus, porque tampoco se hace sobre la base de violarle los derechos a nadie, que es un compromiso que tiene el país como parte del conglomerado de naciones. Es el compromiso con los derechos humanos de cada quien, entre otros frente a los migrantes e inmigrantes. Y déjeme decirle, no es lo mismo, usted que es profesor de la lengua, no es lo mismo decir haitianos, ¿no?, miles de haitianos, centenares de haitianos que cruzan la frontera ilegalmente, no, los haitianos.
Qué barbaridad, ¿eh? Pero entonces, es decir, son todos los benditos haitianos, son 10 millones de haitianos, pero los haitianos, por si acaso no lo han contado. Pero entonces te dan la información aquí de que en 9 días han devuelto a 10.099 haitianos. Mírenlo ahí la información. No es eso lo que hay que hacer. En 9 días han devuelto. Hoy, ¿quién es que los ha devuelto? ¿Quién es que los ha devuelto? No son las autoridades dominicanas. Eso es lo que quiere decir, es que hay efectivamente un control. Que hay un control en nuestra frontera, en todas nuestras fronteras. Hay un control efectivo. En 9 días, ustedes mismos lo admiten, se han devuelto 10.099 haitianos. ¿Quién le dio esa cifra? ¿Se la buscaron ellos? ¿La buscaron los periodistas? No, fue la MINUSTAH que se la dio. Se la dio el gobierno haitiano. ¿Quién se la dio? Se la dieron las autoridades dominicanas. Fueron las autoridades dominicanas las que le dieron esa cifra a estos señores. No fueron otros, no. Fue de ahí que ellos sacaron la cifra de migración dominicana. Entonces, eso lo que quiere decir es que hay realmente un control de la migración extranjera, de donde venga, sobre todo la haitiana, que es la que tendremos por siempre más a la mano, mientras Haití sea un país tan pobre como lo es. Tan pobre como lo es decir, tan empobrecido, porque fue saqueado, robado por tanto tiempo y por tantas décadas, que el resultado es que tenemos ahí, pegado al lado nuestro, al país más pobre de nuestra región. Al país más pobre de nuestra región. Y el país más pobre, cualquiera que sea, el país pobre, emigra hacia donde ve más oportunidades de trabajo y más oportunidades de sobrevivencia. Tendremos que vivir por un tiempo con esa situación y tendremos que asumirla de manera responsable. No asumir a la población haitiana. Que muchos lo hacen. Eso no. El que muchos lo hacen transitoriamente. Porque hay que decirlo también. Lo que quieren es emigrar. Hay cantidad de haitianos que llegaron aquí, pero no querían quedarse aquí. Y están en Chile. Hay cantidad de haitianos que llegaron aquí y no querían quedarse aquí, que lo que querían era llegar a Puerto Rico o a Miami o a Nueva York. Y hay que decir que no hay un solo país del mundo, Unión Europea, África, todo lo que usted quiera, que no tenga problemas de refugiados, de migrantes o inmigrantes, que ese es un tema global, y que no es verdad, y nos lo ha demostrado la práctica, que podemos asumirlo simplemente o trogloditamente, como lo hizo Trujillo, que es a lo que mucha gente juega, y sigue jugando esta idea de que ese sí era el hombre que podía asesinar a haitianos en representación del pueblo dominicano y de nuestra soberanía. Porque, como bien usted dijo, no se los pueden comer todos, hay que matar a otros. Sí. Pero bueno, en eso es que está esta gente de la crispación. Pero usted no va a recibir un invitado que nos va a hablar de cosas importantes. Viene el economista Iván Rodríguez, que está por ahí. Iván Rodríguez. Deberá llegar en algún momento, así que hablaremos de economía con Iván. No se mueva de ahí. Viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Cosas importantes que hablar de economía. No se mueva.